estamos ya en la segunda puerta de las 7 puertas del conocimiento. Y esta segunda puerta, la primera que habíamos visto, es la puerta del conocimiento del Creador. Y también ahora estamos en la puerta número 2, que tiene que ver con la profecía del Creador, la profecía de Dios, de cómo Dios eligió o cómo Dios diseñó todo para que Él pueda hacer llegar, digamos, o cómo Él iba a hacer llegar su voluntad, dar a conocer su voluntad al ser humano. Entonces, Él eligió o diseñó esto de la profecía. Y vamos a hablar mucho acerca de cómo es esto, cómo sucede y cómo se fue dando. Vamos a hablar, en definitiva, de la más alta, la más grande profecía, que es la profecía, la misma Torá. La Torá es la más grande profecía que fue dada a Moshe, el más grande profeta de todos los tiempos, y que no habrá ninguno como él, y que esta profecía es a la que tenemos que estar atentos, porque es la voluntad perfecta del Creador. Y también, obviamente, se fue comunicando el Creador, como vamos viendo, a través de otras personas elevadas, y también nosotros como seres humanos que venimos al monoteísmo de la Torá y nos conectamos con el Creador, podemos también recibir en cierta manera un grado de esta comunicación también en forma personal, para situaciones de la vida que tenemos muchas veces que resolver, y que obviamente el Creador también se comunica de manera personal y particular a través de su providencia divina obviamente con cada uno de nosotros, y por eso es tan importante también conocer estas cosas. Se va a poner muy interesante y vamos a ver los diferentes niveles que hay con respecto al tema de la profecía, niveles de inspiración divina, desde lo más elevado a lo más bajo, a lo más elemental, que tiene que ver con nuestra vida misma, que obviamente ninguno de nosotros ha llegado ni va a llegar seguramente en esta vida a un nivel obviamente como el de profeta, que esto está reservado obviamente para el tiempo del mundo venidero, de la redención, que sea pronto, que sea en nuestros días, y esto fue en su momento para el tiempo del Sagrado Templo, del Sagrado Templo, el primer templo, ¿no? De Jerusalén. Allí sí hubo profetas, y después ya no hubo más profetas, sino que comenzaron digamos, a las personas a estudiar y a buscar la palabra, la voluntad del Creador en el estudio a través de los sabios. Así que hoy vamos a comenzar con esta puerta número 2, y esto fue simplemente una breve presentación de lo que se trata esta puerta número 2. Y vamos a ver que uno de los fundamentos de la fe, del Emuná, es saber que el Creador da profecía a las personas, ¿no? Se comunica con profecía. Esto lo transmite Maimónides en Leyes de Fundamentos de la Torá, capítulo 7, y también él da su opinión, Maimónides, que puede haber profetas, tanto judíos como no judíos, como noágidas, ¿no? Así que es importante saber esto, que la profecía no solamente es para las personas judías, sino también para las no judías. Eh, hubo profetas y habrá profetas realmente en el tiempo de la redención, en el mundo venidero, y obviamente ahí nosotros vamos a poder seguramente ver cómo nuevamente esto vuelve a funcionar de esta manera, ¿no? Principio número 6 del monoteísmo dice: yo tengo la convicción certera que todas las palabras de los profetas del Tanaj, de la Biblia hebrea, son verdaderas. Como habíamos dicho, en cada una de las clases, cuando aparezca algún principio del monoteísmo, un principio de la fe judía o de la fe monoteísta en general, para todas las personas monoteístas de la Torá, vamos a mencionarlo. Y justamente aquí estamos mencionando que aparece un principio, nuevamente un nuevo principio, que es el principio número 6 del monoteísmo, según Maimónides, y que dice justamente esto, ¿no? Yo tengo la convicción certera que todas las palabras de los profetas de la Biblia hebrea son verdaderas. Eh, y ahora, ¿por qué? La pregunta es: ¿por qué la profecía es algo fundamental? La profecía divina que el Eterno concede a personas elegidas, constituye básicamente su conexión con la humanidad. Una persona que sobresale en su servicio y su apego al Creador, luego de purificar su intelecto y su corazón de las locuras, de las mentiras de este mundo, puede convertirse, dice, en un instrumento idóneo para recibir la ayuda que Dios desea brindarle, para iluminar su camino con una mayor conciencia. Aquí habla de una amplitud de conciencia de la persona,
y dado que Dios creó el mundo con un plan preestablecido y es imposible que una persona por sí sola conozca, llegue a conocer ese plan, porque obviamente no es a través del razonamiento, no es a través del estudio, sino que es a través de una revelación que venga de allá, de arriba, digamos, decimos nosotros, ¿no? Entonces es absolutamente fundamental que Dios mismo se lo revele a la humanidad, no queda otra. Este es el concepto de la profecía. Es una comunicación que viene directamente del creador a la persona y que se le muestran cosas que no puede la persona acceder por otro medio. Entonces, una conexión del Eterno entonces con la humanidad a revelarse a sí mismo y a revelar sus caminos, su voluntad, mediante el otorgamiento del conocimiento de lo divino. ¿Sí? Este concepto correcto de profecía también sirve para negar la falsa idea de un intermediario entre Dios y las personas. Como ya hemos estudiado en la puerta anterior, habíamos hablado de que no existen socios con Dios, no existen intermediarios, la comunicación de Dios es directa con el ser humano, por eso estamos hablando de la profecía. Dios se comunica directamente con el ser humano. Entonces, una razón por la que las personas cometieron originalmente el error de aceptar la idea de un intermediario fue que creían que Dios era demasiado elevado, estaba muy lejos de la persona, muy arriba, ya imposible de acceder a él. Como para él justamente rebajarse y relacionarse con las criaturas terrenales, tan pequeñas en comparación con él, por supuesto. Y a partir de esto razonaron las personas de manera incorrecta, no siempre se razona de manera correcta, ellos razonaron de manera incorrecta, además, que no existía relación ni conexión entre el Creador y la humanidad, ni que la providencia divina estaba sobre ellos, Dios libre, ¿no? Este fue el razonamiento equivocado de ellos. Ellos imaginaron que a Dios no le importa realmente lo que hacen las personas, la vida de cada uno, no le importa, y que por lo tanto confía la dirección del mundo, total o parcialmente, a poderes intermediarios. ¿Sí? Ese es el concepto, es el concepto que se tenía o que se tiene inclusive en la idolatría, de que Dios le ha dejado esa función a otros, ¿no? A un socio o a socios o a intermediarios, porque Él no se comunica directamente porque es demasiado elevado para comunicarse con la creación. Es el concepto de la idolatría. La rectificación justamente de este error garrafal, este tremendo error que acabamos de mencionar, se logra cuando las personas aceptan el conocimiento revelado por Dios a través de sus verdaderos profetas. ¿Eh? Por ejemplo, la Torá. La Torá es la más elevada profecía porque fue dada en el monte Sinaí ante un pueblo que es el pueblo judío, y se le fue dada a Moshe, el más grande de los profetas, y no hay profecía más grande que esta. Y esa es la voluntad más clara y completa de Dios, revelada a la humanidad. Entonces tenemos nosotros que estar atentos a estudiar y buscar la voluntad de Dios en esa profecía que es la Torá. Obviamente con los maestros, a través de maestros, de rabinos que nos enseñen acerca de esto. Y obviamente que nada se puede salir fuera de esto. Nada puede ir en contra de esta revelación máxima. Cuando las cuestiones van en contra, los conocimientos, las filosofías, los pensamientos van en contra de esta gran profecía y perfecta profecía, entonces es falso, ¿no? Y ahí aparecen los falsos profetas, las religiones falsas. En realidad, no hablamos de religión aquí, estamos hablando de un camino de espiritualidad, y la religión es una cuestión inventada por el hombre que bueno, que obviamente no está transmitiendo la verdad. Si bien toman algunas cuestiones de la verdad, la mezclan con error y te termina siendo una mentira también. Entonces, un claro beneficio que esto le brinda a la persona es el don de saber que la divina providencia, como habíamos visto en la clase anterior, en las clases pasadas, está involucrada, realmente Dios está involucrado, su divina providencia está involucrada activamente con sus creaciones, con nosotros, incluyendo particularmente a cada uno de nosotros. Entonces, sabemos que Dios está interesado, que Él trata personalmente con nosotros, que Él está dirigiendo todo lo que ocurre, personalmente. Entonces, Dios vela por cada persona, sosteniendo su vida y el rumbo inclusive que esta persona elige, aun cuando este rumbo que elija sea equivocado. Él respeta el libre albedrío y le da energía, le da fuerza para que haga lo que quiera. Porque su deseo es que llegue esta persona finalmente a elegir cuanto antes vivir de acuerdo a su voluntad. O sea, que tarde o temprano haga teshuvá, retorne a él en arrepentimiento, reconozca la verdad y se sujete a ella y viva de acuerdo a la verdad.
Entonces es su gran amor y misericordia que hace que espere tiempos, que no podemos tampoco abusar de ello, pero es la misericordia de Dios que hace que la persona no sea sancionada inmediatamente cuando comete una transgresión, sino que está esperando que la persona se rectifique por su gran misericordia y su gran amor. Por lo tanto, si una persona merece refinarse hasta el punto de que su voluntad se apegue a la voluntad de Dios, la cual se encuentra completamente, como dijimos, en la Torá de Moshe, como vamos a explicar luego más en detalle, la persona se ha unificado con el propósito de Dios y con la fuerza vital que está recibiendo de parte de Dios. Porque de Dios siempre recibe la fuerza vital, la vida, continuamente, pero Él se está alineando, se está unificando con esa fuerza vital que viene del Creador, la está reconociendo y se está unificando a ese Creador que le da la vida para hacer lo que Él quiere que esta persona haga. La misma persona y estas dimensiones superiores de su existencia se vuelven entonces una sola cosa, ¿sí? Para esa persona, la claridad que se le revela en su mente y corazón es la insinuación inicial de la profecía. Desde el momento que se ha convertido en una vasija apropiada para revelar la imagen de Dios en su vida o dentro de sí, Dios le concederá pensamientos verdaderos y el conocimiento correcto. ¿Sí? Y aquí empieza la conexión con el Creador y a recibir entendimiento y a recibir esa influencia que va a ir, en este caso, si la persona sigue ascendiendo sus niveles espirituales, va a ir en aumento. Entonces el concepto principal de la profecía es el siguiente. Se trata de la conexión de una persona con Dios y su conocimiento. Accede la persona a conocimientos que no puede acceder de otra forma. Y la influencia que esto ejerce sobre su vida, sobre ella. Esto contrasta con la concepción popular de que la profecía tiene que ver generalmente con predicciones del futuro o con realizaciones de milagros. O sea, para muchas personas el profeta es aquel que adivina o que dice lo que va a pasar en el futuro, o que ve cosas que las otras personas no ven, que tiene como una clarividencia, o una persona que tiene poderes milagrosos. De eso se trata un profeta, pero aquí justamente no se está hablando de esto. Se está hablando de una persona que accede al conocimiento de Dios, que no puede saberlo de ninguna otra manera que por esa revelación, esa manifestación directa de Dios con él, que es a través de este canal, de esta manera, que es la profecía. Entonces los mayores niveles de profecía fueron alcanzados en las generaciones bíblicas anteriores por hombres y por mujeres, que acá no hay diferencia también de sexo, por hombres y por mujeres que fueron gigantes espirituales. Fueron capaces de unir su conciencia por completo con el Creador, quien les impartió un espíritu de santidad, Ruach HaKodesh, espíritu de santidad, algunos dicen Espíritu Santo, como ustedes quieran llamarlo, pero vamos a ver qué se trata, ¿no? Para no malentender el término. Entonces, se les impartió espíritu de santidad para que pudieran comunicar la divinidad en términos humanos entendibles a las personas de su comunidad, a las personas de su sociedad. O sea, Dios le hablaba a ellos, vamos a ver que le hablaba a través de sueños, generalmente sueños, que a través de estos sueños eran a través de, digamos, de cuestiones simbólicas, no literales, y que tenía que tener entendimiento de qué simbolismo, de estos simbolismos, ¿no? De estos símbolos que aparecían en los sueños, para poder ver cuál era el mensaje que le estaba transmitiendo el Creador, tener ese entendimiento, ¿no? Y poder transmitir a su comunidad, a su sociedad, a la gente que estaba con él, transmitirle el mensaje del Creador de una manera que lo puedan entender realmente, que sea fácil de entender. Entonces, este es el elevado nivel de profecía que se describe con mayor frecuencia en la Biblia hebrea, en el Tanaj, plasmado en el Pentateuco y en los libros de los diferentes profetas de Israel. Es el aspecto más destacado del Tanaj, de la Biblia, porque el concepto de profecía auténtica y sus características son esenciales para comprender la verdad del Dios único y de la emuná en su Torá. Sin esto, se negarían muchos temas fundamentales y no se comprendería correctamente el concepto de un camino espiritual señalado por el Creador, en lugar de una religión inventada por el hombre. ¿Sí? O sea que si nosotros vamos a la profecía, vamos a la Torá, que es obviamente
la más grande profecía, esto, de esa manera se descarta cualquier tipo de invento. Entonces decimos, esta cuestión no se ajusta a la Torá, no es mentira, es error, es falsedad, es engaño, hay que desecharlo. Si hemos caído en alguna religión, tenemos que salir de ella, tenemos que decir esto, reconocer esto es mentira, esto es invento, esto es mezcla de algunas cuestiones sacadas así nomás de la Biblia, pero a su vez adornada con cuestiones humanas, con cuestiones que se contradicen totalmente con el mensaje de la Torá, eh, cuando se dice que hay un solo Dios, un Dios único, que no hay mediadores, que la profecía de la Torá es perpetua, es eterna, no se puede cambiar, no se puede modificar, por ejemplo, ¿no? Entonces, en base a esto uno debe evaluar dónde está, ¿no? Entonces la profecía solo se concede a un gran sabio, con buenos rasgos de carácter, que están bien desarrollados, una persona que tiene paciencia, que no se aíra, o sea, una persona que ha logrado equilibrar sus rasgos de carácter y cuyas inclinaciones naturales nunca lo dominan en ningún asunto. Una persona que ha logrado un nivel de desarrollo personal muy, muy elevado. Más bien, siempre la persona las vence, esta persona las vence con su entendimiento, o sea, tiene ese poder de manejar las cosas a través del entendimiento y posee una mirada muy amplia y correcta. Tiene una mirada muy amplia y correcta de todo lo que está a su alrededor, de lo que él ve y lo que analiza. Si una persona posee completamente estos buenos rasgos de carácter y está físicamente sana, porque también tiene que estar sano para poder hacer este trabajo, ¿no? Entonces, cuando contempla atentamente las enseñanzas de la Torá sobre la grandeza del Creador y se deja llevar por estos grandes y sublimes conceptos, si tiene la percepción correcta para entender y comprender estos asuntos, entonces se va a terminar consagrando al Creador en este servicio. Es decir, se elevará y se apartará de los caminos de aquellas personas que en ese tiempo andan en la oscuridad, ¿no? Y se va a alejar de esas personas, de la sociedad, en cuanto a la sociedad que está siguiendo los caminos equivocados. Entonces debe continuar elevándose y entrenándose para no pensar en absoluto en asuntos vanos e intereses de la época, de personas, o sea, intereses y asuntos que la gente de ese momento presta atención. Él está en otra ahora, está en cuestiones espirituales, en cuestiones más profundas, no en cuestiones superficiales, en vanidades, en modas de la época. En cambio, debe mantener su mente constantemente enfocada a un nivel superior de espiritualidad para poder comprender la sabiduría del Santo bendito sea y apreciar su grandeza desde ese lugar en donde se encuentra. Entonces, un espíritu de percepción, y aquí viene ese término Ruach HaKodesh, espíritu de santidad, un espíritu de percepción o inspiración divina. De eso se trata este espíritu del Ruach HaKodesh, que es dado por el Creador a la persona que llega a este nivel, ¿no es cierto?, de elevación y reúne todas las condiciones, le da ese espíritu de percepción para que él pueda percibir esa inspiración de lo alto, para poder recibir, conocer la voluntad divina en cuestiones específicas. Entonces, obviamente, este espíritu reposará sobre él. Cuando esta percepción repose sobre él, se transformará en una persona diferente y comprenderá todo con un conocimiento muy diferente al que tenía antes. Se elevará incluso encima del nivel de los sabios en general, como se le dijo al rey Shaul. En 1 Samuel 16 dice, profetizarás con ellos y te transformarás en una persona diferente. Aquí hay un cambio de personalidad, de persona totalmente. Hay un cambio tremendo en la persona que recibe la profecía, ¿no? Que es asignado para esto. Y obviamente cuando hablamos de Ruach HaKodesh, nuevamente para aclarar el término, se trata de una situación de la persona. No, no es una persona más de, no, Dios libre, estamos hablando de que Dios es un Dios único. Entonces, obviamente, Dios le concede a esa persona la posibilidad de elevarse y de recibir y entrar en ese espíritu, ¿sí? Que eso tiene más que ver con la persona que no con Dios, ¿sí? Bien, entonces estas palabras de Maimónides se refieren a un elevado nivel espiritual de profecía y a un gran profeta, como a los profetas del Tanaj que profetizaron para la nación judía y sobre asuntos importantes para la nación judía. También hablaron para el mundo, ¿no?
algunos profetizaron para el mundo en general, no solamente para el pueblo judío. Por encima de esto, la profecía, que sobrepasa a todas las demás, tanto en su completitud, mensaje, calidad, como en la profundidad de su verdad, es la profecía de Moshe, que fue otorgada en el monte Sinai, ante la multitud, ante el pueblo, cuando recibió la Torá de Hashem, como luego vamos a explicar cuando lleguemos al punto de la Torá de la profecía de Moshe. Así como uno de los fundamentos del monoteísmo, como ya vimos, es saber que Dios da profecía a las personas a un nivel acorde a cada uno, de acuerdo con el refinamiento de su corazón, de su mente, de sus cualidades personales, sus acciones, es igualmente un principio fundamental que no solo es posible que una persona específica pueda alcanzar el más alto nivel de profecía y conciencia en su conexión con la presencia divina, sino que también, y esto es otro principio que va a aparecer acá, el Creador eligió específicamente a Moshe y no a otra persona, a Moshe, como la persona adecuada para estar delante de él en el nivel más elevado jamás alcanzado en cuanto a la profecía. Y esto es lo que dice el principio del monoteísmo según Maimónides número 7. Yo tengo la convicción certera que la profecía de Moshe es verdadera. Hablamos de la Torá. La profecía de Moshe es verdadera. Que él es el principal de los profetas y que no hubo ni habrá otro profeta o otro de su nivel profético. Él fue el padre de los profetas de todos los tiempos, o sea, el más grande de todos. ¿Sí? ¿Hubo profecía antes de Mosé? Sí hubo. Abraham fue profeta, los patriarcas fueron profetas, Noah, ¿sí? Recibieron profecía también, Adán, como vamos a ver. Pero el más alto, el que llegó al nivel más elevado de todos los seres humanos en profecía es Moshe. Entonces el Eterno le dio a Moshe la capacidad de purificarse espiritualmente al máximo de lo que un ser humano es capaz de hacer, hasta alcanzar de esa manera una cercanía tal y la conexión obviamente constante con la presencia divina, constante. Él podía hablar con el Creador en cualquier lugar y estando despierto, estando parado, él hablaba cuando quería. Y eso no pasaba con los demás profetas que tenían que entrar en un trance, y que habían en sueños, tenía que ser una situación muy especial. El nivel de la profecía de Moshe hizo posible una gran unificación, porque a través de él, a través de Moshe, de ese nivel que él logró, el Creador trajo su Torah al mundo físico. O sea que ahí se logra la unificación de la tierra con el cielo, que la tierra recibe, o sea, el ser humano recibe esa voluntad de Dios que estaba en los cielos, que no era conocida por el hombre, no tenía la posibilidad de saberla. Bueno, eso fue posible a través de la profecía de Moshe. Entonces la Torah es la sabiduría de Dios que incluye todo, tanto lo referente a los reinos espirituales como a los físicos que han sido creados por él. La Torá es su palabra, cuando decimos su palabra, lo aclaramos, significa su voluntad, donde se expresa su voluntad para todas las personas y para todos los tiempos, es atemporal, no está dirigida a una persona específica acerca de un detalle específico de lo que pueda realizar esta persona. No se trata de un concepto que afecte únicamente la vida de una persona en particular, al ser que está dirigida a toda una nación o incluso a toda una generación. Más bien se trata de una profecía que permanece para siempre, como la voluntad del Creador para todas sus creaciones. ¿Sí? Es una profecía que permanece, que es eterna para siempre y que ahí se expresa la voluntad del Creador, pero para todas sus creaciones. Nos revela que Dios creó amorosamente el universo y todos los aspectos de la creación, con este mundo y la humanidad como el centro de atención, concediéndoles, por supuesto, en ella obligaciones, prohibiciones, recompensas, sanciones también, y un propósito específico para cada ser humano y para la humanidad en general. Este es el concepto de la profecía que se encuentra en la Torá de Moshe, mediante la cual Dios se comunicó con él abiertamente en el monte Sinai ante los ojos y los oídos de todo el pueblo judío, como ya lo hemos dicho, ¿no? Y lo vamos quizás más adelante a volver a mencionar, ¿no? Entonces, además del nivel elevado de la profecía de Moshe, existen muchos otros niveles
diferentes de profecía y de recepción de la presencia divina. O sea, acá no hablamos solamente de profetas, acá hablamos también de otros niveles menores que hasta llegan a la misma persona, que monoteísta que se consagra y que quiere hacer la voluntad del Creador y que se pone a cumplir con los preceptos, a estudiarlos, y esa persona llega a un nivel que también empieza a recibir de alguna manera esa influencia del Creador, que le da dirección, ¿no es cierto?, a su vida. Entonces, obviamente, como dijimos, existen muchos otros niveles diferentes de profecía y de recepción de la presencia divina que las personas justas podrían alcanzar. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Así que atentos y a no perdérsela. Esto es similar a los diferentes niveles de decisiones y preocupaciones que las personas enfrentan en sus vidas. Aquí vamos a dar un ejemplo, ¿no? ¿Cómo se puede comparar esto de los diferentes niveles de profecía con los niveles de decisiones que las personas tomamos en la vida y las distintas preocupaciones que pueden existir en nosotros, ¿no? La importancia, el grado de importancia que tiene cada una de estas cosas. Entonces, por ejemplo, hay momentos en que una persona se enfrenta a preguntas sobre asuntos triviales de la vida diaria, como por ejemplo, ¿qué voy a desayunar? Por ejemplo. Hay otros momentos en que surgen preguntas un poco más importantes, que involucran asuntos más importantes de la vida, como por ejemplo, ¿qué profesión voy a elegir? ¿O qué trabajo voy a desarrollar? Y estas decisiones tendrán consecuencias realmente importantes para esa persona. Pero luego seguimos avanzando. Una persona también puede enfrentarse a una decisión crucial que va a impactar y cambiar por completo su vida, como por ejemplo casarse con una persona específica o irse a vivir a un determinado país. Lo que respecta a una persona cuyas decisiones afectan a la comunidad en general, como por ejemplo un alcalde, un gobernante, cuando decide ampliar, por ejemplo, una carretera en la ciudad o construir un edificio, esas decisiones que él va a tomar impactarán a las personas que residen en esa ciudad de muchas maneras diferentes. Asimismo, existen muchos niveles de decisiones comunitarias en cuanto a su impacto y su importancia para el futuro de esa comunidad. En el nivel más elevado, más alto, se encuentran las decisiones de la política del país, que están tomadas, por ejemplo, por un presidente o un primer ministro, quien tiene el poder de dar órdenes que van a afectar a toda la nación, como por ejemplo la decisión de participar o no de una guerra, por ejemplo, de un conflicto. Entonces la vida de todos los ciudadanos de la nación, sus propiedades, sus riquezas y todo su futuro pueden depender o pender o estar en juego debido a tales decisiones de este presidente. El mismo concepto se aplica a la recepción del Ruach HaKodesh, o sea, a la recepción de la profecía, a la recepción de esta inspiración sobre una persona. Y vamos a explicar. Primero, puede surgir una pregunta sobre un asunto personal, como por ejemplo una costumbre que seguirá en su vida, por ejemplo, si desayunar antes de rezar o si rezar primero y comer después, por ejemplo. Esta es una pregunta espiritual importante y una persona que quiere hacer las cosas bien, una persona justa, temerosa de Dios, en condiciones para que Dios le responda de forma personal, encontrará la respuesta correcta de acuerdo a su nivel, su propio nivel. Sin embargo, comparado con la vida de la persona y su servicio en general, se puede afirmar que esta pregunta, que puede hacerse en este caso, es de menor importancia. Puede surgir una pregunta importante, por ejemplo, que afectará toda la vida de la persona y su servicio a Dios, como por ejemplo, ¿con quién se va a casar? Lo cual va a tener consecuencias que afectarán su futuro y su conducta inclusive. O sea, esto se puede plantear mucho en el mundo de los noágidas, ¿no? ¿Con quién me puedo casar o con quién me voy a casar? Esto va a depender de cómo va a ser mi hogar y qué voy a poder hacer y si voy a poder desarrollar mi misión en la vida y si esto me va a trabar o no esto, o me va a facilitar esto o aquello. Bueno, es una decisión importantísima, ¿no? Y también puede surgir una pregunta espiritual sobre cómo alcanzar, por ejemplo, algún rasgo de carácter o mejorar un rasgo de carácter específico. Como por ejemplo, cómo alcanzar el atributo de la humildad o cómo distanciarse lo más posible del atributo de la ira. Una persona que tiene problema con la ira, por ejemplo. Y la persona va a pedir ayuda a Dios en este asunto. En todos estos niveles de preguntas,
el, Dios depositará su providencia sobre una persona piadosa y depositará en su corazón y en su mente, en sus pensamientos, el consejo adecuado y la ayuda que corresponda. Se le va a dar dirección para que la persona lo pueda hacer. Lo va a guiar, lo va a guiar para que pueda la persona, obviamente, alcanzar esta corrección. Este es un nivel de profecía que tiene que ver con la presencia divina que reside en cada una de las personas. ¿Sí? O sea, son cuestiones particulares que todos podemos acceder en la conexión con Dios, ¿no? Es decir, recibir ayuda, inteligencia, sabiduría, dirección para corregir, por ejemplo, un atributo personal. Para grupos más grandes de personas existen profecías más grandes, que también tienen a su vez muchos niveles. Puede haber, por ejemplo, una profecía cuyo mensaje sea para toda la comunidad, pero no para todo el mundo, como la profecía, por ejemplo, de la ciudad de Nínive, que se relata en el libro de Ioná, ¿no? Que hace poco estuvimos leyendo seguramente con motivo de la celebración de la festividad judía o de la celebración de este evento judío, digamos, importante, que es el más importante, que es Yom Kippur, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros en ese libro vemos qué pasó con la ciudad de Nínive, ¿no? Entonces ahí vemos que hubo un profeta judío que se le dio una profecía que era para una nación no judía, o sea, una nación que no tenía nada que ver con el judaísmo, con los judíos, ¿no? Para gentiles. También puede haber una profecía para todo el mundo que se refiere a asuntos específicos y tenga una importancia particular, como muchas de las profecías que aparecen en los libros de los profetas Isaías y el profeta Ezequiel, por ejemplo. También puede haber una profecía del Creador para todas las generaciones, como por ejemplo la directiva que le dio el Creador a Adán, el primer hombre, ¿no? El primer ser humano, el día de su creación, respecto al reconocimiento de Dios por parte de la humanidad y su mandato de las primeras 6 leyes divinas eternas. Acá hablamos que al Adán se le dieron 6 leyes y que después con Noah se agregó una séptima ley, ¿no? Entonces acá vemos que Dios le habló a Adán, se comunicó en el nivel de profecía, obviamente, y le dio a él esto de que la humanidad debía reconocer a Dios, al único Dios, ¿no? Y que debía cumplir leyes. Y estas leyes eran inicialmente 6 para el primer hombre, el primer ser humano, pero que luego vemos que con Noah aparece una séptima ley, se le agrega una séptima ley y se sella este pacto, y el pacto del arco iris, que obviamente es nuestro pacto, el pacto noágida. Estas palabras de Dios fueron la revelación de su voluntad en la profecía de Adán respecto a cuál era el propósito de su creación y la misión de la humanidad en el mundo. Desde la perspectiva de Adán, en ese momento, esta misión general era distinta del mandato que Dios le había dado a él, por ejemplo, particularmente, de no comer del fruto del árbol, no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? En el jardín del Edén. Esto era obviamente una profecía, digámoslo así, un mandamiento particular. Era para él y para su esposa para ese momento. O sea que desde el simple significado del texto, este era un mandamiento específico para un asunto particular. No comer de ese árbol en ese lugar específico y en ese día específico. Esto está de acuerdo obviamente con la enseñanza de los sabios que Adán y Jabá solo se les ordenó abstenerse de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal hasta la puesta del sol de su primer día, ¿no? Hablamos de que el hombre fue creado en el sexto día y que obviamente tenían prohibido hasta ese momento, lo cual ellos no pudieron observar, ni siquiera pudieron esperar unos minutos, ¿no es cierto? Un tiempito allí, no pudieron esperar y transgredieron ese mandato particular. Por lo tanto, Dios lo presentó como una pequeña profecía a un gran profeta, ya que solo se refería a un asunto particular, esto de no comer del árbol. El contraste a la profecía en la que Dios se reveló por primera vez a Adán y le ordenó los 6 mandamientos universales, los 6 primeros mandamientos universales, que fueron dados como la directiva para el servicio divino de la humanidad por todas las generaciones, seguramente fue dada como una profecía obviamente mucho mayor. Sin embargo, la transgresión de Adán y Jabá a la prohibición de comer de un fruto específico del árbol del conocimiento del bien y del mal resultó en un duro decreto que terminó con el decreto, obviamente un decreto que terminó con el tema
de la vida del ser humano en sí para siempre, porque el decreto fue de que el hombre iba a morir, y de las grandes dificultades que iba a tener que atravesar la humanidad como consecuencia de esta mala decisión de Adán y Jabá. Durante miles de años, hasta llegar a la era mesiánica, que sea pronto y en nuestros días, porque allí se va a dar fin, ¿no es cierto?, a esta situación. Entonces, esto subraya el consejo de los sabios, en donde se dice, tengan el mismo cuidado al observar tanto un pequeño precepto como uno más grande, ¿no? Acá vemos la importancia de darle importancia, valga la redundancia, a las cuestiones más pequeñas, es decir, a los mandamientos más pequeños, a los detalles más pequeños de los preceptos. Darle importancia porque el descuido de uno de estos detalles o de uno de estos mandamientos que podemos considerar pequeños pueden traer terribles consecuencias, ¿no? Entonces, asimismo, Noah recibió la profecía divina que debía participar en la construcción de un arca durante 120 años con la finalidad de advertir a su generación, de las consecuencias inminentes de sus malas acciones y para salvarse a sí mismo y a su familia de las aguas del diluvio. Su profecía, la profecía de Noé, era para toda su generación y tenía mucha importancia para todos ellos. Sin embargo, se centraba principalmente en ese momento, en ese periodo de tiempo, desde que comenzó a construir el arca hasta que llegó el diluvio. Sin duda, esta fue una profecía considerablemente pequeña en comparación con la profecía que luego recibió Noah después del diluvio, en donde Dios hizo su pacto, el pacto eterno del arco iris, con él y con toda la humanidad, que nunca iba a volver a traer una destrucción total sobre la humanidad, dejando solamente un pequeño grupo de personas, como pasó con Noah y su familia. Y ordenó las 7 leyes universales para toda la humanidad. Estas fueron profecías para todas las generaciones futuras, porque el pacto noágida es eterno, es atemporal, es perpetuo, y es para todo el mundo. Fue con respecto a profecías mayores, como las que cubrían las necesidades de una gran comunidad, que Maimónides del Rambam escribió su declaración anterior, que la profecía solo se centra en un gran sabio, que se encuentra apto para recibir una profecía que va a guiar a su generación. Sin embargo, incluso una persona que no alcanza tal nivel debe conocer este principio esencial del monoteísmo, este principio de la profecía, que Dios da profecía a los seres humanos, influyendo en sus pensamientos y ayudándolos a elegir correctamente y a tomar buenas resoluciones, y los dirige hacia el bien mayor si se mejoran y se esfuerzan humildemente en esa dirección. Ese es el significado del versículo de Salmo 109:31, porque Él está a la diestra del necesitado para salvarlo de los que juzgan su alma, ¿no? Cuando se refiere a los que juzgan su alma, tiene que ver con la buena inclinación de una persona y la mala inclinación, o mejor dicho, la inclinación al bien y la inclinación al mal, que empujan a la persona hacia direcciones opuestas, como que la tiran de acá o la tiran de allá, y Dios está a la espera para ayudar a la persona a seguir la buena inclinación si él así lo decide, lo desea, ¿no? Entonces aquí vemos básicamente que este es el principio en que Dios se comunica con las personas y que así como hay un nivel elevadísimo de profecía con un alcance incluso universal para todo el mundo, también hay comunicaciones menores, ¿no es cierto?, a un nivel mucho más bajo, a nivel personal, que en su divina providencia el Eterno también prodiga, le da a las personas que buscan sinceramente con su conexión con Él a través del cumplimiento de los preceptos básicamente, de su emuná, de su purificación, de su consagración justamente al cumplir los preceptos, y de esta manera la persona puede mejorarse, puede elegir mejor, puede tener mayor claridad, y de esta manera puede seguir ascendiendo y avanzando en su escalera espiritual, ¿no? Así que bueno, de esta manera llegamos al final.